Siendo las 10:23 y habiendo el quórum correspondiente, damos inicio a la sesión extraordinaria de la fecha con la asistencia de 36 senadores presentes en la sala. Se someten a consideración de los señores senadores y señoras senadoras las actas número 34 y 35 de la sesión extraordinaria de fecha 19 de diciembre del año 2018, a consideración de los señores senadores y senadoras. A consideración las actas anteriores, suficiente mayoría aprobado. A continuación, por Secretaría General, se dará lectura de los asuntos entrados. Presentación de senadores. Nota presentada por el senador Enrique Riera, por la cual comunica que se ausentará del país del 7 al 13 de febrero del corriente por motivos particulares. Se toma nota. Nota presentada por el senador Fidel Zavala, por la cual comunica que se ausentará del país del 5 al 9 de febrero del corriente año por motivos particulares. Se toma nota. Nota presentada por el senador Blas Lanzoni, por la cual comunica que se ausentará del país del 6 al 15 de febrero del corriente año. Se toma nota. Nota presentada por el senador Carlos Gómez Zelada, por la cual comunica que se ausentará del país del 6 al 9 de febrero del corriente año. Se toma nota. Nota presentada por el senador Óscar Salomón, por la cual comunica que se ausentará del país del 5 al 12 de febrero del corriente año. Se toma nota. Nota presentada por la senadora Mirta Gusinki, por la cual comunica que se ausentará a la sesión prevista para el día jueves 7 de febrero del corriente año por motivo de salud. Se toma nota. Presentaciones oficiales. Nota número 15 de la Comisión Permanente del Congreso de fecha 5 de febrero de 2019, por la cual remite la resolución número 20 que convoca a sesión extraordinaria de la Honorable Cámara de Senadores. Se toma nota. Oficio número 57 de la Corte Suprema de Justicia, Juzgado Penal de Garantías número 8, con relación a los autos caratulados Sandra María Matleo de Zacarías y otros sobre declaración falsa de conformidad al artículo 191 de la Constitución y el artículo 328 del Código Procesal Penal. Primer punto del orden del día. Nota número 3 de la Junta Municipal de Ciudad del Este, por la cual remite la resolución número 13, por la cual se elige al señor concejal municipal Celso Miranda, intendente municipal de la Ciudad del Este, para completar el periodo 2015-2020. Se toma nota. Entramos al orden del día. Oficio número 57 de fecha 30 de enero de 2019 remitido por el juez penal de garantías número 8 en contra del señor Ernesto Javier Zacarías Irún por la supuesta comisión del hecho punible de declaración falsa de conformidad al artículo 191, párrafo segundo de la Constitución Nacional. Se concede el uso de la palabra a la senadora Desiree Masi. Presidente, me indica si no es así, por favor, solicito que la plenaria se convierta en comisión, presidente, para poder estudiar, dictaminar y posteriormente decidir en cada uno de los desafueros. Si ese es el procedimiento correcto y si no, obviamente retiro la moción. Creo que es lo que corresponde, presidente. Gracias. Señora senadora, voy a leer lo que dice nuestro reglamento interno. Artículo 130. Ningún asunto podrá ser tratado sin dictamen de comisión, salvo resolución en contrario, adoptada por 2/3 de votos y exceptuando de esta disposición los proyectos a que se refiere el artículo 121 de este reglamento.
Se concede el uso de la palabra al senador Sergio Godoy Codas. Sí, al respecto, presidente, y sobre todo, en principio, destacando la voluntad manifiesta del, en este caso, pretendido desaforado, el doctor y colega Javier Zacarías, de dar curso favorable a su desafuero. No puedo dejar de obviar que en todos los otros casos anteriores, en el corto tiempo que me costó estar, hemos recibido, tal cual dice el artículo 191 de la Constitución, los méritos de la causa, los hemos estudiado, hemos llamado a la persona en cuestión a declarar a la comisión, hemos dialogado así y luego traído a este pleno, ¿verdad? En este caso no se está dando eso y además acabamos de recibir con fecha 1 de febrero un informe, una comunicación de la Corte Suprema de Justicia donde en su punto 2 dice que aún está en apelación la imputación del colega Javier Zacarías. Eso quería observar, presidente, porque para mí sería un hecho totalmente irregular seguir procediendo con esto. Es todo. Gracias, señor senador. Se concede el uso de la palabra al senador paraguayo Cubas. Gracias, presidente. Me parece más que razonable lo que plantea la senadora Desiree Masi, que nos constituyamos en comisión y que ahí analicemos los méritos en cada uno de los casos y que no llevemos esto a las calendas griegas, oponiéndome a lo que acaba de mocionar el propinante. Gracias, presidente. A usted, señor senador, se concede el uso de la palabra al senador Juan Darío Monjes. Muchas gracias, presidente. Es importante señalar antes que nada de que este pedido de desafuero se trata nada más y nada menos de 3 componentes de la Honorable Cámara de Senadores. Y es de conocimiento de quienes integramos esta Cámara y con mayor conocimiento quienes tenemos alguna experiencia en el abordaje de los pedidos de desafueros que se dan por los colegas quienes fueron afectados. Y el artículo 130 mencionado por el colega propinante es muy claro y contundente en ese sentido e involucra a 3 colegas, 2 senadores y 1 senadora de la Nación. 2 tengo entendido, usted, señor presidente, por intermedio de Secretaría puede hacer corroborar si 2 ya fueron girados a comisiones, están en comisiones y en el caso particular del senador Javier Zacarías Irum, que tiene entrada, corresponde también ser girado. Y en esa instancia se puede debatir, se puede escuchar. El tema de constituirse en comisión no es el escenario apropiado en donde se puede debatir, en donde se puede analizar, en donde se le puede escuchar y en donde lo que va a imperar es la premura y por sobre todas las cosas conspira el tiempo. Entonces, en homenaje, si queremos hacer bien las cosas, darle la oportunidad de descargo, escucharle al colega afectado, que se involucre la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque eso corresponde, y como expresidente de esa comisión también hago mías las expresiones del colega Sergio Godoy, en el sentido de que es el procedimiento que corresponde. Inclusive he manifestado de que sin oponernos a los procedimientos reglamentarios, legales y constitucionales, no sé por qué tanto apuro en tratar el desafuero de 3 colegas. Démosle la oportunidad a la comisión que estamos en víspera de reanudar a los efectos de que se sometan a los procedimientos correspondientes y darle el tratamiento como corresponde para apoyar, señor presidente, y oponerme personalmente el tema de constituirse en comisión, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Se concede el uso de palabra al senador Víctor Ríos. Muchas gracias, señor presidente. Realmente es un tema serio que por mandato constitucional nosotros estamos obligados, y voy a usar la nomenclatura constitucional, si bien en el Código Procesal no aparece ese término,
Pero la Constitución dice que tenemos que estudiar los méritos del sumario. Digo esto porque muchas veces también en el Parlamento, y hablo sobre todo por la experiencia en la Cámara de Diputados, no cumplimos con este deber constitucional, sino que por el ruido mediático, por la presión social o la presión política, casi automáticamente en los últimos tiempos concedíamos o aceptábamos la suspensión de los fueros de los colegas parlamentarios. Eso implica renunciar a cumplir con un deber constitucional. Estamos obligados a estudiar los méritos del sumario. Por eso, presidente, y en este caso, por lo menos en mi caso, ahora tengo a manos la imputación y estoy empezando a leerla, la imputación. Pero creo que hay colegas que están más informados desde el punto de vista de la carpeta fiscal, de los antecedentes del caso. Por lo tanto, a mí me parece, para no caer en lo que plantea correctamente el senador Godoy, me parece conveniente que nos constituyamos en comisión y empecemos el debate. Y ahí, en todo caso, vamos a ir construyendo nuestra propia opinión al respecto. Repito, porque van a haber colegas más informados. Estoy seguro que habrá colegas que ya leyó toda el acta de imputación. Repito, yo ahora estoy empezando a leer. Y si del debate de la Cámara constituida en comisión se concluye que no tenemos los elementos suficientes para decidir hoy el tema, podemos estudiarlo en otra sesión. Y al revés, si del debate de la Cámara constituida en comisión concluimos que tenemos ya elementos fácticos y jurídicos suficientes para decidir hoy el tema, pues avancemos. Entonces, presidente, mi moción, secundo la moción de la senadora Masi en este sentido y adelanto, presidente, que por principio nunca he acompañado ningún pedido de desafuero de parlamentarios en casos de delitos de acción privada y no voy a cambiar esa postura. Adelanto también eso, señor presidente. Muchas gracias. A usted, señor senador, se concede uso de la palabra al senador Enrique Salim Busarquis. Gracias, presidente. Yo creo que el tema del procedimiento es una cuestión discutible, pero hay una moción concreta para que, en este caso, el Senado se constituya en comisión. En primer lugar, hay una moción concreta. Pero por otro lado, esto también es una cuestión profundamente comunicacional. No es lo que es, sino lo que parece. Acá nosotros podemos traer todos los dictámenes jurídicos que queramos, pero lo que se va a terminar comunicando finalmente es, si no se dan los desafueros, acá hay un pacto de impunidad para protegerle a fulano o sultano. Entonces, ¿para qué prolongar una cuestión que se va a dar hoy, mañana, o en 8 o en 15 días, pero se va a dar? Yo sugiero humildemente que nos constituyamos en comisión y, es más, que cada uno solicite oficialmente su desafuero. Es lo que corresponde. Y una última acotación, porque no quiero profundizar porque no estamos del punto, pero sí mencionar, por ejemplo, un tema que me preocupa, el caso de la senadora Desiree Masi. Una persona, para mí, perseguida políticamente por sus opiniones políticas, hoy se va a solicitar su desafuero. Pero ese punto yo voy a profundizar más cuando se trate ese tema puntualmente. Y le ampara la Constitución Nacional. Imagínense si cada senador, por sus expresiones, va a ser procesado y enjuiciado. Nada más.
Gracias, señor senador. Se concede el uso de la palabra a la senadora Nania Rúa. Gracias, presidente. El artículo 145 establece claramente que a moción de un senador podrá la Cámara constituirse en comisión. Existe una moción secundada ya por más de un senador, entonces yo solicito que pasemos a votar esto para poder agotar el tema e ir avanzando. Entonces una moción concreta de cierre de lista de oradores y pasar a votación. A consideración la moción de cierre de lista de oradores. Suficiente mayoría se cierra con el senador Zacarías Irún. Usted queda. Sí. Presidente, antes que se cierre el debate, nomás para tratar de simplificar esto, yo creo que en la nota que presenté a la Comisión Permanente fui bastante claro, ¿verdad? Hay procedimientos dentro del proceso que no es legal. Estoy en desacuerdo totalmente con relación a la imputación. Tampoco esta imputación está firme todavía. Ha sido apelada. No hay un pedido directo del juez pidiendo el desafuero de este senador. Hay bastantes irregularidades dentro del proceso del Ministerio Público y también dentro de este proceso de sacarme las inmunidades y sacarme el desafuero. Pero de todas maneras, yo estoy de acuerdo, no tengo ninguna oposición y le solicito a mi colega Sergio Godoy, disculpe que lo cite, que retire la moción y que esta plenaria se convierta en comisión y que se me retire los desafueros correspondientes. No tengo ningún temor en ajustarme a lo que diga la justicia y a la justicia paraguaya. Es lo que tenemos y es lo que tenemos que enfrentar, presidente. Gracias. A usted, señor senador, se le concede uso de la palabra al senador Sergio Godoy. Presidente, justamente para usted, pues quería observar que, claro que no estoy ajeno que si vinimos hoy, el tema principal era el del colega Javier Zacarías y que van a haber los votos necesarios para desaforarlo. Pero yo no puedo dejar de observar un procedimiento irregular sin haber hecho ninguna moción. Yo observé cuál es el procedimiento que usualmente se aplica y cuando cambian seguramente los vientos del poder van a dar la razón de lo irregular de lo que estamos haciendo. Es todo, presidente. A usted, señor senador, se concede el uso de la palabra a la senadora Desiree Masi. Brevemente, por favor. Porque lo que a mí ya otra vez brevemente. Muchacho. No porque ya hubo una moción. Bueno, no, de disculpe. cierre A ver, yo no sé a lo que se refiere el senador Godoy cuando dice que hay un procedimiento irregular. Si es que se refiere al acta de imputación, me parece que vamos a discutir en su momento. Si es que se refiere al tema que le pidió el senador Zacarías que retire su moción, creo que, por lo menos en mi caso, tampoco fui escuchada por la comisión. No sé si Víctor Bogado fue escuchado ya por la comisión, tampoco. Así que nosotros no tenemos ningún problema en que la plenaria se convierta en comisión, nos escuchen y posteriormente decidan. Y me parece que el senador Zacarías, si no entendí mal, acaba de decir lo mismo. Entonces, a mí me gustaría, presidente, que se decida eso y que obviamente, como es el primer punto del orden del día, primero se lo escuche al senador Zacarías, como corresponde. Gracias. A usted, señora senadora, se concede el uso de la palabra al senador Juan Carlos Galaverna. Gracias, presidente. Colegas, nuestra política en general y nuestra gestión legislativa en particular ha adquirido una característica en los últimos tiempos. ¿En qué consiste esa característica? En embarullar todo. Ahora ya estamos considerando los 3 casos de posibilidad de pérdida de fueros.
cuando que ahora debemos limitarnos a un caso, el que figura ahí en la pantalla como número 1 del orden del día. Mezclar ya es embarullar. No voy a avanzar en la crítica que al final va a ser también inconducente. Solicito que la presidencia vuelva a leer el artículo reglamentario que ya leyó en momentos anteriores. Con gusto, señor senador. Así lo haré. Artículo 130 de nuestro reglamento interno. Ningún asunto podrá ser tratado sin dictamen de comisión, coma, salvo resolución en contrario, coma, adoptada por 2/3 de votos, coma, y exceptuando de esta disposición los proyectos a que se refiere el artículo 121 de este reglamento. Muchas gracias, presidente. Continúo. Lo exceptuado consiste en todo aquel tema inherente a presupuesto, a Hacienda y presupuesto. O sea que este caso sí está incluido en la previsión de este reglamento. Se empezó planteando, desde mi punto de vista, erradamente, equivocadamente, constituirnos en comisión. Lo primero que hay que hacer es aplicar este reglamento. Queremos tratar hoy este tema inherente a la posibilidad de suspensión de fuero del colega Zacarías. Ruego que la presidencia ponga a votación para que así sea y entremos en tema. Después, el método de constituir o no en comisión ya es una cuestión posterior. Desde el momento en que haya, si hubiere, los 2/3 requeridos por este artículo que leyó el presidente de la Cámara, se avanza en el estudio. Y si seguimos buscándole la vuelta a esto, la quinta pata al gallo, como dijo alguien en la Cámara de Diputados hace unos años, ya sería verdaderamente incomprensible cuando que el propio afectado solicita que se resuelva la suspensión de fuero. No hay nada que discutir, porque se supone que el debate podría consistir por posiciones, si no encontradas, al menos diferentes. Pero si quien lleva el cajón y sabe lo que pesa el muerto, nos pide que apliquemos la medida de suspensión de fueros, ¿qué es lo que tendríamos que tratar más? Proceder, que es lo que ruego. Es todo y gracias, presidente. A usted, senador, se concede el uso de la palabra y se cierra la lista de oradores con el senador paraguayo Cubas. Que se resuelva atendiendo a lo que dijo el propinante y que la votación sea nominal, presidente. Su moción es votación nominal si se trata o no se trata el desafuero. No. Lo que plantea el senador Galaverna es correcto. Lo uno va ligado al otro. Lo uno va ligado. Desde el momento mismo que tratamos la comisión, es obvio que nos convertimos después en... Pero es cierto lo que dice el senador Galaverna. Primero nosotros tenemos que, según nuestro artículo, si vamos a tratar o no tratar el desafuero. Desde el momento en que decidimos tratar por 2/3 el desafuero, posteriormente ya planteamos convertirnos en comisión. Y creo que no hay oposición. ¿Hay oposición? Hay que, a consideración entonces, a mano alzada, porque no hay oposición. Unanimidad. Se concede uso de la palabra ya en el punto. Sí, senador Galaverna. Por los argumentos esgrimidos en mi intervención anterior, solicito la votación
de suspensión o no de fueros. A consideración la suspensión, senador Paraguayo Cuba, sobre el punto. Por la suspensión de los fueros, presidente, atendiendo que la Constitución es muy clara. Cuando se formase causa, con o no imputación, siempre y cuando no lo hagan el desempeño de sus funciones, por el desafuero, en mi caso. A consideración la pérdida de fuero. Suficiente mayoría, unanimidad. Siguiente punto del orden del día. Oficio número 96 de la Corte Suprema de Justicia, Juzgado Penal de Garantías número 26, de fecha 5 de octubre de 2018, en la causa caratulada Víctor Bogado González sobre denigración de la memoria de un muerto, de conformidad al artículo 191, párrafo segundo de la Constitución. Se concede el uso de la palabra al senador Víctor Ríos. Muchas gracias, señor presidente. Y lo que voy a decir en este punto también es válido para cuando tratemos el caso de la senadora Massi, señor presidente. Así es. Por principio, nunca he acompañado ningún pedido de suspensión de fueros de parlamentarios en casos de delitos de acción privada. En primer lugar, porque indudablemente, al ser de acción privada, aquí no está en juego ningún interés público. Es una cuestión particular entre los involucrados. Entre particulares no hay ningún interés público en juego. Y la persona afectada, en todo caso, tiene expedita la vía civil. Si se considera una persona dañada en su moral, en su honor, puede iniciar tranquilamente la acción ordinaria por indemnización por daños y perjuicios, en este caso por daño moral. Eso es algo que tiene abierto la persona afectada, por un lado. Por otro lado, presidente, y hablo con conocimiento de causa porque en mi caso, siendo diputado, me iniciaron varias querellas privadas y la Comisión de Asuntos Constitucionales invariablemente recomendaba que me suspendan los fueros. Nunca dije nada porque iba a quedar como que uno estaba pidiendo socorro, suplicando por un tema como este. Entonces nunca pude desarrollar mi tesis sobre este tema. Pero ¿qué es lo que puede ocurrir si, en este caso, la Cámara de Senadores acepta suspenderle los fueros a uno de sus miembros por una querella privada? Supongamos que uno haga oposición al gobierno de turno, y es cierto, Néstor, lo que dijo el senador Godoy, o sea, cuando cambia el poder de turno, también cambia el humor de los fiscales, de los jueces, no nos engañemos. Que el derecho penal es selectivo, siempre lo dijimos, pero lo decimos siendo opositores y siendo oficialistas. Pero esa es harina de otro costal. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Si uno acepta, si la Cámara acepta este pedido de desafuero y en otros casos, en realidad ya no tendría sentido la inmunidad parlamentaria. Porque al gobierno o a algún sector poderoso no le cuesta nada conseguir unos cuantos psicofantes o especialistas de denuncia. Los psicofantes eran los especialistas en denunciar en la antigua Grecia y justamente se los utilizaba para querellar, para denunciar a personas de mucho prestigio, para destruir la imagen de personas prestigiosas. Entonces no cuesta nada, no le cuesta nada al gobierno de turno conseguir psicofantes, denunciantes profesionales que empiecen a querellar sistemáticamente, por ejemplo, a un opositor, por su opinión política, como es el caso de la senadora Desiree Massi, que acusó de planillero a alguien. Una discusión política.
Entonces, decía, uno permanentemente puede ser querellado sistemáticamente y cada semana puede estar perdiendo los fueros. Y te condiciona absolutamente tu labor parlamentaria. Ahí perdés libertad. ¿Cómo vas a poder ejercer libremente, con suficiente libertad, tu trabajo parlamentario si sabes que te van a estar querellando por cada cosa que decís, Y eso obviamente va a afectar también la independencia del Poder Legislativo y va a terminar afectando un tema esencial para el funcionamiento del Estado de Derecho, que es el tema de la división de poderes. Por eso, señor presidente, me ratifico en la postura, en la tesis, de no acompañar ningún pedido de desafuero de ningún parlamentario en casos de delitos de acción penal privada. E insisto, si la persona afectada y de todas maneras quiere cobrárselas al parlamentario, tiene expedita la vía de la acción civil. En ese sentido es mi moción, señor presidente, rechazar este pedido de desafuero y el otro que tiene que ver también con la senadora Desiree Masi. Muchas gracias. A usted, señor senador, se concede uso de la palabra al senador Hugo Richard. Muchas gracias. Creo que más allá de los casos puntuales que vamos a expresar nuestro voto, creo que es muy importante porque tenemos que definir y esclarecer finalmente cuál es nuestra interpretación de los fueros. Y creo que esta es una excelente oportunidad para buscar hacer esa interpretación y, si es posible, tener un acuerdo, una línea uniforme sobre el tema. Presidente, yo creo que en el artículo 191 de la Constitución Nacional, que habla justamente de las inmunidades, en mi interpretación hay tres figuras. Una figura es el que hace justamente a la protección de la opinión del parlamentario. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en el caso de la detención de un parlamentario. Ustedes saben que uno teniendo fueros puede tener prisión domiciliaria hasta que el juez disponga lo contrario, ya en función a una decisión de la Cámara. Y en tercer lugar, es cuando se trata efectivamente de un proceso. Cuando, por ejemplo, un juez remite, como en el caso anterior que hemos debatido recién, cuando se trata de un proceso remitido por un juez a esta Cámara. Digo esto, presidente, porque yo creo que finalmente, y como hay un debate, y que tiene mucho que ver con el descreimiento de la población sobre el tema de la política y los partidos políticos y los políticos, me parece importante y evitar, incluso hay otros extremos, hay gente que hablan de que hay que terminar con los fueros, por ejemplo. Yo creo que esa gente ni se imagina lo que plantean cuando dice, tal vez con buena intención, que hay que terminar con los fueros. En un país incluso marcado hasta ahora por la tradición de la persecución política. Vean, hay un baretete y realmente la ñanderetame, y tenemos episodios incluso del 1989 a esta parte. Entonces, cuando se trata de procesos como las carpetas remitidas por un juez, como mencioné en base al artículo 191, el Frente Guasú siempre ha acompañado. No tenemos ninguna duda de que eso se debe de investigar y ayudar incluso a la profundización de esa investigación. Pero cuando se trata de querellas, puede ser, senador Víctor Ríos, en el ámbito de lo que puede incluso ser calificado como calumnia o difamación, nosotros no estamos de acuerdo. Coincidimos con lo que expresó el senador Ríos anteriormente, porque ahí sí vamos a abrir, ya no es una puerta, es una compuerta. Y lo más probable es que
esta Cámara se pase finalmente discutiendo 3, 4, 5, 6 pedidos de desafuero por mes, si esa va a ser la línea. Ni en el caso del senador Víctor Bogado, que también creo que hemos discutido otras veces su desafuero en otros casos que hemos acompañado, y tampoco en el caso de la senadora Masi, nosotros manifestamos nuestra oposición, pero manifestamos nuestra oposición porque tenemos una interpretación de los fueros. Y para mí eso, para nosotros eso es clarísimo y necesario de fundamentar. Gracias, presidente. A usted, señor senador, se concede uso de la palabra al senador paraguayo Cubas. Gracias, presidente. Somos uno de los últimos países cavernícolas que consideramos la querella como una cuestión penal. En cualquier parte del mundo este tema interparte es civil, excepto aquí, para variar. En el caso que nos ocupa, es una querella entre políticos. Por un lado, ese es el plafón. Ahora, la cuestión jurídica no corre. Aquí no merece pena corporal, la querella es multa. O sea que él con la multa se deshace del problema. Presidente, yo fui querellado un par de ocasiones por parlamentarios. Traigo a colación dos de una ex senadora, Emilia Afano, que se robó el país con el marido Federico Franco. Cuando yo pedí vía judicial que a ella se le saque el fuero en base al tema de la igualdad ante la justicia, ni bola, ni bola. Presidente, yo me sumo, más allá de que sea Juan Pedro o Diego en este caso, a que no se acepte el desafuero por una cuestión de querella. Porque si aceptamos eso, yo les apuesto que toditos nosotros vamos a quedar sin fueros en menos de un mes. Muchos merecemos. Yo ya estoy sin fuero en varios casos y otros también, pero por delitos de acción penal pública. Eso es todo, presidente. Gracias. A usted, señor senador, se concede el uso de la palabra al senador Víctor Bogado. Muchas gracias, presidente. Apreciados colegas. En relación a la querella penal privada, sobre lo que explicaron los colegas propinantes, en relación a artículos constitucionales como la del 191 que protege la opinión, la inmunidad está basada sobre las expresiones vertidas en este seno, ¿verdad? O en cualquier estamento donde uno vaya a opinar sobre eso. Entonces, simplemente quiero aclarar que este es un caso todavía más sui generis, ¿verdad? Porque en mi caso ni siquiera emití esas expresiones, o sea, yo no he manifestado dichas expresiones. El caso posterior que vamos a tratar, el de la colega Desiré, yo mismo nosotros habíamos estudiado en el Parlatino, en la última sesión de la Comisión de Servicios Públicos, sobre un proyecto de ley que se está estudiando en el Parlatino sobre las ofensas y el ataque a la honorabilidad de las personas en las redes sociales. Yo creo que el siguiente caso es basado sobre opiniones vertidas en las redes sociales, que eso ni siquiera está arreglado, ni siquiera está reglamentado, ni siquiera hay una ley sobre eso. Y en mi caso simplemente quiero aclarar que yo no he vertido ninguna opinión, ninguna expresión. Yo simplemente fui querellado por la diputada Celeste Amarilla en relación a una presentación de mi abogado en otra causa en la cual mi abogado expresaba o hacía los descargos pertinentes a cuestiones que tienen relación con el otro caso en la cual nosotros habíamos expresado mediante un escrito a la Fiscalía General en la que hemos aportado con pruebas de que
todo lo que se sucedió en el famoso caso en el cual yo tengo fijado un juicio oral ya para el mes de abril, nosotros no habíamos cometido ningún hecho punible, habida cuenta de que se basaba simplemente en un error administrativo que se había suscitado en la Itaipú Binacional. Es solamente lo que nosotros habíamos manifestado y habíamos probado con documento, con prueba, y eso está en el expediente. Y ni siquiera yo emití ninguna opinión, ni siquiera yo hablé sobre el caso, ¿verdad? Por lo cual yo estoy dispuesto a enfrentar sin ningún problema también, si este pleno lo considera pertinente, pero simplemente quería expresar lo siguiente, que está bien que yo haya expresado alguna opinión, pero en este caso ni siquiera he expresado esas opiniones, presidente. Es todo y muchas gracias. A usted, señor senador, se concede el uso de la palabra al senador Stefan Rasmussen. Gracias, presidente. Yo quería tomar lo que dijo el senador Cuba, a quien cito con respeto. Yo creo que es una buena oportunidad, una vez que se reinicie el periodo legislativo, y realizar las modificaciones pertinentes para que esto deje de ser en el fuero penal y pase al fuero civil, porque entiendo que mueve todo el aparato judicial y retrasa un montón de causas, presidente. Entonces me quería simplemente secundar eso y que trabajemos después en esa modificación de la ley. Gracias. A usted celebrando esa coincidencia. A consideración la pérdida de fueros solicitada por el oficio número 496, pérdida de fueros del senador Víctor Bogado. A consideración la pérdida de fueros, 2/3 de los votos. A consideración, los que están a favor de la pérdida de fueros. ¿Sí? Minoría. Queda rechazado. Siguiente punto del orden del día. No, ya directamente la pérdida de fueros. Oficio número 706 de la Corte Suprema de Justicia, juzgado penal de sentencia número 16, con relación a la causa caratulada de Desiree Graciela Masi Jara sobre calumnias y otros. Se concede el uso de palabra al senador Sergio Godoy Codas. Gracias, presidente. Antes que nada, como algunos nos saludo, feliz comienzo de año. Escuché unas manifestaciones que me parecieron, y estoy totalmente de acuerdo, sobre todo el colega Víctor Ríos y un poco de Paraguayo Cubas. Claramente este tipo de temas tiene que ser un tema civil. Ahora, el colega Cubas refirió a una circunstancia particular que a él le tocó vivir sobre igualdad ante la ley. Y quisiera saber si tengo entendido que hay una demanda de la senadora Masi contra el señor Canillas por difamación y calumnia también. Si me podría aclarar, porque o si no estaríamos siendo desiguales, ¿verdad? Es todo. Gracias, señor senador. Se concede el uso de la palabra a la senadora Desiree Masi. Gracias, presidenta. En primer lugar, voy a aclarar que lo que yo escribí en el Twitter son críticas políticas al señor Canillas. Y basta mirar, no sé si quieren mirar, pero están en la carpeta, y eso lo he hecho en la plenaria y lo he hecho en las redes sociales y lo voy a seguir haciendo, porque me parece que podemos hacerlo. Es más, es la única protección que tenemos. Que yo lo critiqué de manera sarcástica, es cierto, y no voy a pedir perdón. Ahora, ¿qué lo critiqué? Su injerencia en la Policía Nacional, la condecoración que le hizo el presidente Cartes, que al mismo tiempo era asesor jurídico de Yacyretá, y yo lo veía en conferencia de prensa en su carácter de apoderado ANR en horario de trabajo. Su injerencia irregular en el juicio de Rodrigo Quintana en el cruce de llamadas. Y no me acuerdo qué otro tema.
Esos fueron, y él dijo de todo también, ¿eh? No crean que Luis Canillas no me ha contestado de todo en el Twitter. 1. 2. Son críticas políticas en el ejercicio de mis funciones. Se pueden estar o no de acuerdo con la manera en que hablo, con el que escribo, etcétera, etcétera. Y acá quiero hacer una aclaración un poco. A mí me han tratado en el Twitter y aquí de corrupta, y lo más grave, me han tratado y tengo un juicio que me hace Canillas, que por cierto no termina nunca porque la Fiscalía no quiere terminar, donde me han tratado de intento de magnicidio. Eso sí que es grave, ¿eh? Eso sí es grave. Que me está jodiendo, por cierto, para trabajos ad honorem en grupos de investigación, porque acá puede ser una pavada, un emoticón, pero afuera, cuando uno tiene una causa abierta por intento de magnicidio, porque eso dice la carpeta fiscal, resulta que sos casi un terrorista, obviamente, ¿verdad? Me ha tratado el exministro Leite de ser miembro del EPP y no le he querellado a nadie, porque eso sí que puedo demostrar fácilmente, ¿verdad? O sea, me han tratado de potencial asesina, de miembro de un grupo terrorista, de corrupta, y ya ni hablemos de las adjetivaciones personales. Y no soy tan pererí como para no aguantar eso. 1. 2. Le aclaro al senador Sergio Godoy que en el caso específico yo he usado, porque quiero que se siente un precedente de la ley de violencia contra la mujer, que es otra cuestión. Lastimosamente ese juicio, o sea, yo me voy a la audiencia, ya fui 3 veces, y el señor Canillas no aparece. Y ha llegado al extremo de presentar, y los abogados deben saber acá, un recurso de casación, cuando a mí me han explicado que el recurso de casación recién se puede presentar cuando hay una sentencia. Y resulta que yo fui 3 veces a la audiencia de conciliación y con ese recurso que dicen los abogados que es irregular porque no ha iniciado el juicio, nosotros no podemos avanzar, ¿verdad? Pero está basado en la ley de violencia contra la mujer, porque pretendo, ya veo que no va a ocurrir, sentar un precedente, porque esa ley dice claramente, ¿verdad?, la violencia verbal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya veo que no va a correr, y lo dije en conferencia de prensa, lo dije, que tiene que ver con los corpóreos, ¿verdad?, que ya todos sabemos lo grotesco que es, y hasta ahora quiero saber qué hacen con esos corpóreos, por cierto. Presidente, esa es la situación, ¿verdad? Si nos vamos a querellar por los dichos, yo creo que acá todos nos vamos a querellar entre nosotros, ¿verdad? 1. 2, a mí no me preocupa tanto mi caso, porque aunque me cuesta caro, puedo pagar un abogado. Pero ¿qué pasa entonces con las críticas que nos hacen y de todo calibre en las redes a nosotros? La gente va a tener mucho cuidado. No va a decir acá entre nosotros, porque nos vamos a llenar de querellas. O sea, nosotros o los que pueden pagar abogados no, van a querellar a cuánta gente acá. Hemos dicho de todo y han dicho gente también. Otras personas. Hemos hablado de la rosca mafiosa del Poder Judicial, por ejemplo. Se ha hablado que la Fiscalía, ambos sectores, la bancada cartista, yo le llamo la bancada de Honor Colorado, considera, por ejemplo, en este momento, y coincidimos en parte en eso, que la Fiscalía responde a intereses sectarios. Nosotros también consideramos que la Fiscalía responde a intereses sectarios, pero de otro poder, y esa es una crítica política. Entonces, si es por eso, los fiscales también nos pueden querellar, pero estamos hablando justamente senadores haciendo ese tipo de crítica. A mí me parece interesante, presidente, este debate, y también el otro debate que en algún momento se va a dar, que tiene que ver con si las redes son privadas o son públicas. ¿Es un espacio privado o es un espacio público? Ese es un debate que se está dando en el mundo también en este momento. Entonces, eso es lo que quería aclarar, haciendo la analogía que estamos en comisión y el plenario me está escuchando. Esas fueron las circunstancias, y si quieren les muestro los tuits
Y no sean tan pererí cuando uno critica en redes, y yo creo que nadie acá es pererí, ¿eh? Porque acá por lo menos los que estamos nos decimos de todo en redes y nadie le querella al otro. Espero que no, y acá también en el Pleno. Y espero que siga esa conducta, porque si no nos vamos a poner mordazas. Muchas gracias. A usted, senadora, perdón, hay dos mociones de orden. Senador Amado Florentín, sobre la misma moción de usted, senador Friedman. Gracias, presidente. Un saludo a los colegas y que tengamos un excelente año 2019. Presidente, creo que tenemos bien formado nuestra posición referido a este punto. Y, por lo tanto, solicito cierre de lista de oradores y que podamos definir en la brevedad posible. Gracias. A consideración, la moción del senador Amado Florentín, cierre de la lista de oradores, suficiente mayoría. Antes de conceder la palabra al senador Filisola, le voy a pedir ahora a la senadora de Sidemasi que me explique qué es lo que significa redes sociales. Se concede uso de la palabra al senador Carlos Filisola. Gracias, presidente. Presidente, ya se dijo, ya se habló antes sobre este tema. El caso de la senadora Masi es justamente para lo que existe el fuero. El fuero existe justamente para que el parlamentario, de acuerdo al artículo 191, pueda emitir opiniones y no ser querellado por esas opiniones que emite en el uso de sus funciones, de sus funciones como parlamentario, como senadora, en este caso de la senadora Masi. Es más, la senadora Masi habla que hizo críticas con relación a la función o a lo que estaba haciendo una autoridad, autoridad digo porque ocupaba algún cargo público, que estaba haciendo alguna cuestión fuera de lugar y ella criticó como corresponde, como a cualquiera de nosotros nos puede corresponder hacer una crítica a una autoridad del Estado o a una persona en particular. Pero justamente el fuero para este punto es que existe. Lo que se tergiversa muchas veces, se usa mal, inadecuadamente, es el fuero para actos delictivos o para actos que riñen con la Constitución o con las leyes. Ahí sí está mal utilizado el fuero, presidente, pero en este caso es típicamente para lo que existe el fuero. O sea, para que el parlamentario pueda emitir opiniones y no pueda ser querellado por las opiniones que emite en uso de sus funciones. Es clarísimo. Entonces yo no me extiendo, pero me parece que si nosotros, acá ya dijo el colega Ríos al principio, si nosotros llegáramos a aceptar el desafuero en este caso, vamos a tener todos los días o semanalmente vamos a tener pedidos de desafuero por opiniones de cualquiera de nosotros. No puede ser, justamente vuelvo a insistir, el 191 es clarísimo al principio luego de lo que dice ese artículo de la Constitución, presidente. Entonces, nosotros como bancada también aquí en este caso estamos en contra del desafuero porque no corresponde, presidente, no corresponde. Y también agrego lo que se dijo, esto tendría que pasar al fuero civil, no puede seguir en el fuero penal y también se trata de un caso privado. Todo esto va a favor del no desafuero, en este caso que tiene que ver con la senadora de Sidemasi. Gracias. A usted, señor senador. Se concede el uso de la palabra al senador paraguayo Cubas. Gracias, presidente. El senador Godoy, perdón que lo cite, muy ágil siempre y agudo. Tengo la respuesta para él. Él me hizo que la consulta, ¿por qué atendiendo el artículo 47 no se opera de la misma forma, sacándole el fuero a la persona querellada? Desde el punto de vista político, me cogiste del rabo y acu español, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista político,
cabría lo que estás diciendo, pero hay un problema. Desde el punto de vista legal, dice a la inversa, cuando se formase causa. En aquel caso que vos preguntabas sobre lo de Emilia Fano, quizás estimo que ese es el tema, no se formó causa contra ella. Y ahí fue donde el Poder Judicial me dejó de lado. 1. 2. Sobre el artículo 191 y el caso que nos incumbe. La Constitución es clara cuando dice en el desempeño de sus funciones. La colega Masi, perdón que la cite, como muchos de nosotros, tenemos cuentas oficiales, ya sea en Twitter, yo tengo una cuenta oficial en Facebook. Se puede, a pesar de que, sí, a pesar de que hay varias cuentas con mi nombre, le cuento, presidente, pero hay una sola que es la oficial. Entonces, es una extensión de nuestra forma de expresarnos como parlamentarios. Yo puedo decir en función en este momento que Canillas es un planillero. Y él, como 200 paniaguados de la época de Horacio Cartes, están cobrando hoy en un tinglado que está sobre la calle Chofer del Chaco frente al Radio Ñandutí. Son unos ladrones. Y Canilla es un ladrón. Y no me puede querellar por lo que yo estoy diciendo. Y si yo digo esto desde mi cuenta de Facebook, me va a tener que atacar por el lado civil solamente. Si nos dedicamos a la política, y yo estimo que ese es el concepto que reina entre todos, lastimosamente, hemos tirado nuestra dignidad a los perros de la calle. No corre el desafuero de la colega Masi, presidente, y abogo en ese sentido. Gracias. A usted, señor senador, se concede el uso de la palabra al senador Enrique Salim Busarquis. Gracias, presidente. Si me permite, solamente quiero leer, y ya se mencionó el artículo 191, pero creo que esto tiene que quedar muy claro y el Parlamento tiene que dejar constancia. Estamos hablando de la Constitución Nacional, de la Ley Suprema de la República. El artículo 191 de las inmunidades, solamente un párrafo. Ningún miembro del Congreso podrá ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones. Y siguen. No solamente no corresponde, y aparte de que definitivamente esto se tiene que legislar, como otros mencionaron, y debe ser exclusivamente en el fuero civil. Pero sí dar una opinión política. Lo del señor Canillas, para mí, está guaranietebe, presidente, y yarrero y etrei. Y yarrero y etrei. Hasengula tipo. La requeramos la política beja la de pire anduo de que en Acuape. Y si vamos a hablar de que hubo igualdad o no con toda la estructura y el peso del Estado y el gobierno y el poder que tenían y manejando la fiscalía a control remoto, pero vaya que sí, había desigualdad, claro, y totalmente en contra de la senadora, en este caso. Senadora, una mujer que los enfrentó, pero no con hipocresía y con cinismo, de frente, diciendo lo que piensa en el ejercicio de sus funciones. Y yo también me he visto cómo los otros la acusaban inclusive de que era cómplice del EPP, si vamos a poner la balanza. Ahora, no quiero traer cuestiones particulares, pero decir que no corresponde, Jaguarandete, Pela, Canilla, y Yarrero y Etri, Hasenguete y la tipo, presidente. Nada más. Gracias, señor senador. Se concede el uso de la palabra al último orador inscrito, senador Víctor Ríos. Gracias, presidente. En realidad me inscribí para hacer una aclaración, pero ya la hizo el senador Cubas, del por qué no se puede pedir
el desafuero, la suspensión de fueros de un parlamentario cuando el parlamentario es querellante, por el motivo que expresó el senador paraguayo Cubas. Pero este tema de eliminar del Código Penal estos delitos es muy interesante. En Argentina, por ejemplo, en el año 2009, 2010, si mal no recuerdo, por iniciativa de la entonces presidenta Cristina Fernández, fueron eliminados estos delitos del Código Penal. Y se dio un caso muy emblemático, porque eso generó que, bueno, dieran riendas sueltas a las críticas, y el candidato a gobernador del oficialismo, en ese entonces era Aníbal Fernández, pierde las elecciones en la provincia de Buenos Aires por una feroz campaña mediática, por una feroz operación político-mediática, donde una diputada o senadora, creo que Lilita Carrió, diputada, lo acusa al candidato de estar metido en un caso de mafia de la efedrina. Después un periodista arma un programa televisivo, creo que una semana antes de las elecciones, montan todo un espectáculo y el candidato pierde las elecciones. Al poco tiempo se descubre que todo esto era falso. Hubo un juicio penal. Los testigos que hablaron en el programa de televisión dijeron: nosotros hicimos porque nos pagaron, porque este señor tenía que perder las elecciones. ¿Qué hace Aníbal Fernández? Inicia una acción civil a la diputada Lilita Carrió. Tranquilamente inicia, ya perdió las elecciones, etcétera, etcétera. Es decir, y hay otros casos también, hay otras legislaciones que están eliminando estas figuras penales. Por lo tanto, señor presidente, creo que tenemos que estudiar seriamente esa posibilidad. Y cierro con esto. Si uno ve un poquito la querella en contra de la senadora Massi, bueno, la molestia del querellante es que lo acusó de planillero. Y voy a revisar el diccionario de americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española, donde admite la palabra planillero. Y tiene dos acepciones. Una primera acepción que se usa en Bolivia y otros países, dice persona encargada de elaborar planillas, planillero. Y específicamente la segunda acepción dice Paraguay, referido a un empleado público que cobra una remuneración sin ejercer alguna tarea específica, efectiva. Entonces, eminentemente es una crítica política. O sea, le está diciendo, usted está cobrando, pero no está cumpliendo su trabajo. Crítica política. O cobrado va por une. Entonces, querellar a partir de esto me parece absolutamente fuera de lugar. Y eso de Tilingo es una opinión personal también. Pero digo nomás, para fundamentar mejor todavía la necesidad de eliminar estas figuras. Porque se las tergiversa y, repito, en más de una ocasión pueden servir para la persecución política y para limitar la libertad de expresión, no solamente de parlamentarios, sino de la ciudadanía en general. Muchas gracias, señor presidente. A usted, señor senador. A votación, la pérdida de fueros de la senadora Desiree Massi. Olivia no tiene ni un voto en contra. Se rechaza el pedido de desafuero. Con esto se ha concluido con los puntos del orden del día. Se levanta la sesión. Sí, señor.